Grupo Linke presenta Nordeste Podcast. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Ayer contábamos que la tasa de actividad subió un 11% interanual en los mayores de 66 años, que el dato lo había detectado el Instituto Argentino Grande en base a los datos difundidos por el INDEC, y el informe define este fenómeno como la búsqueda de un ingreso laboral supervivencial. Y estamos en contacto con la directora del área de trabajo del IAC, más precisamente con Candelaria Rueda. Ella es socióloga y queremos consultarle sobre este fenómeno que se está dando en la República Argentina. Candelaria, muchísimas gracias por su tiempo. Aquí estamos Dayana, Esteban y Hugo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Pero muy bien. Bueno, consultarle en principio sobre el incremento en la tasa de actividad. ¿Cuáles en los adultos mayores de 66 años, ¿no? ¿Cuáles serían por allí los factores principales que inciden en esto? Perfecto. Tal cual como vos repasabas, esta semana se celebró el crecimiento de la suba de actividad de la población total por parte del gobierno, y nosotros en realidad lo que salimos a aclarar era que esa suba de actividad de la población total estaba fundamentalmente apoyada en un crecimiento de la actividad de mayores de 65 años, adultos de 66 años o más, le decimos, ¿no? Esto es algo que nosotros vemos mediante los propios datos del INDEC, en realidad. Lo que hacemos es descargar las bases del INDEC, cruzarlas de manera tal de averiguar cómo se movió la actividad por grupos de edad, y ahí encontramos este fenómeno, que era en el grupo de edad que más creció la tasa de actividad, es en los adultos mayores. Entonces, esto creció la actividad en relación al 2023 y siguió creciendo frente al 2024, ¿sí? Venimos, como en los últimos 2 años, en un crecimiento sistemático de la actividad de los mayores. Esto tiene varios encuadres, porque a nosotros muchas veces nos pasa que, por supuesto, nos dicen, bueno, pero no está bien que la gente esté activa. Sí, por supuesto que nosotros no estamos en contra de que una persona que está sana y que tiene ganas y deseo de trabajar, lo haga, ¿no? Mucha gente está cerca de los 70 años y tiene ganas y posibilidad de seguir trabajando, y eso está buenísimo. No estamos criticando eso. Lo que pasa es que no solo vemos un aumento de la actividad de los jubilados, sino un aumento de la precarización de los jubilados. Entonces, esto quiere decir que no es que están trabajando, que son los jubilados profesionales los que siguen trabajando, que es lo más común en otros momentos, ¿no? En general, la tasa de actividad más alta en los mayores tiende a ser en jubilados más profesionalizados que por ahí siguen trabajando unos años más. Pero el fenómeno que vemos actualmente no es ese. Lo que vemos es un crecimiento de la actividad y de la precarización de jubilados y jubiladas. Entonces, por ahí tenemos personas de 68 años que están saliendo de 70 años que están saliendo a hacer trabajo en aplicaciones, changas y otras tareas. Candelaria, buenos días, Esteban te saluda. Quiero profundizar un poquito más con eso que estás diciendo, porque ¿qué papel juega esto de lo que por ahí rezan muchos y cuentan esto, que tiene que ver con que el jubilado se quiere sentir útil versus la necesidad económica que tiene el jubilado? Tal cual. Bueno, eso es un poco lo que nosotros intentamos ver con los datos. Por supuesto que una cosa tan subjetiva como el deseo es difícil de captar, entonces es una inferencia, ¿no? Pero la inferencia nos da un poco la impresión de que esto no tiene que ver con el deseo de mantenerse trabajando de jubilados profesionales o esos relatos de, bueno, mi madre es psicóloga y tiene 68 años y sigue atendiendo pacientes. Bueno, es buenísimo en ese caso. Lo que vemos es un crecimiento de la actividad de jubilados y jubiladas más precarizados, o sea, vemos un crecimiento de activos y de precariedad en las tareas, y además se da un crecimiento muy acelerado, o sea, no es la curva de un cambio cultural, porque en los últimos 15 años nosotros vemos que cada vez se va estirando un poquitito la esperanza de vida y se va estirando un poquito la actividad. En los últimos 2 años se duplicó la cantidad de jubilados y jubiladas que buscan trabajo. Ni siquiera que están trabajando, que buscan trabajo en muchos casos. Entonces, me parece que esto sería muy loco pensar que justo en los últimos 2 años aparecieron el doble de jubilados y jubiladas que tienen ganas de trabajar.
lo vemos todos los días, lo vemos en entrevistas en algunos medios, bueno, me imagino que ustedes lo verán en la calle también, personas que dicen, no puedo dejar de trabajar con los ingresos jubilatorios. Y a ver, Sí. Candelaria, no, lo que te quería preguntar es porque los tiempos van cambiando, los tiempos ya no son los mismos de cuando laburaba mi viejo o incluso nosotros cuando éramos más jóvenes, no son los mismos. ¿Cómo se va adaptando ese jubilado que tiene que seguir laburando en este mercado laboral con nuevas tecnologías y demás? Sí, bueno, está buena la observación porque el mercado laboral no es el mismo para nadie, ¿no? Para jubilados y jubiladas y para los jóvenes de hoy tampoco es el mismo mercado laboral que hace 20 años. El mercado laboral se viene fragmentando muchísimo y eso también da la posibilidad de esta dispersión del trabajo, ese crecimiento de las changas, del trabajo en plataformas, este crecimiento que también se puso en discusión esta semana, que es, se están destruyendo muchos puestos de trabajo en relación de dependencia, formales, asalariados, y están creciendo mucho el monotributo, la changa, el trabajo cuentapropista informal, sin ningún tipo de registro ni facturación. Entonces, bueno, en ese marco se inscriben más jubilados y jubiladas que lo que están haciendo es por ahí cuidar a los hijos de algún vecino o vecina, seguir las mujeres en muchas áreas de cuidados y del mundo de la estética, depilación, peluquería, todo ese rubro tiene muchas mujeres trabajando. Y en el caso de los hombres, las changas, la construcción, el transporte, las aplicaciones son lugares de inserción más tradicionales. Pero también está bueno recordar algo que quizás a veces se desorienta un poco por las percepciones personales que tenemos. En Argentina, la esperanza de vida de hombres, que son el sector más activo, ¿no?, del mercado laboral, es de 73 años, ¿sí? Quizás esto se desorienta un poco porque varía mucho por barrios, por clase social, por ingresos, por acceso a la salud. Entonces, mucha gente tiene la impresión, bueno, ahora la gente vive hasta los 80, 80 y pico. Bueno, la esperanza de vida de hombres promedio en Argentina es 73 años. Entonces, cuando vemos que están saliendo a trabajar personas a los 70 años y 73 es el promedio, entonces las personas que están más precarizadas o que viven en barrios populares de las grandes ciudades, en asentamientos, es aún más baja que esa la esperanza de vida, porque los trabajos manuales, intensivos, de mucha exposición, la falta de acceso al descanso y a la salud, acortan nuestra vida. Entonces, estar saliendo a trabajar a los 70, 70 y pocos años, tener que salir a trabajar de actividades intensivas, es una situación alarmante, digamos, no es solamente un movimiento vinculado a la actividad y al deseo de mantenerse activos, que en ese caso está buenísimo que pase cuando uno puede y quiere hacerlo, ¿no? Candelaria, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver más con lo cultural, o sea, no quiero que suene como peyorativo, como no sé, tratar de sectorizar algo que no es el sentido de la pregunta. Pero en nuestros tiempos, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando mi vieja salía a laburar, nos dejaba al cuidado de mi abuela o al cuidado de mi abuelo. Hoy, con esta nueva forma de vivir de los jubilados, también se modificó un poco la cultura familiar con todo eso, pues ya ahora tenés que salir, claro, otras personas que cuiden a tus hijos y demás. No sé si se entiende la pregunta. Sí, definitivamente. Sí, no, es acertada tu pregunta. A ver, en los últimos, no sé qué edad, de qué edad estábamos hablando en tu infancia, pero en los últimos años creció muchísimo la tasa de actividad de las mujeres. O sea, las mujeres hace 30 años se dedicaban muchísimo más a las tareas, exclusivamente a las tareas del hogar y de los cuidados, y hoy están mucho más en paridad, sobre todo a las edades de 30 y pico, 40 y pico, es casi a la par la participación en el mercado laboral, en los 20 y pico también. Esto modificó las estructuras de cuidado definitivamente y posiblemente sea uno de los principales factores del agotamiento que se manifiesta en toda nuestra sociedad, ¿no? Ya no hay una división donde vos decís, bueno, yo salgo afuera a trabajar y hay otra persona que está dentro del hogar y cuida y cocina y hace las compras. Bueno, estamos todos haciendo todo y eso abona un poco al cansancio. Básicamente estamos todos haciendo todo porque los ingresos familiares no alcanzan. Y otra cosa que cambió mucho es que en los últimos años es que los hogares son mucho más pequeños. O sea, esto que vos decís tiene que ver con
abuelos y abuelas que a veces vivían en conjunto con el hogar familiar, ¿no? O al fondo, o arriba, viviendas que tenían por ahí incluidos a abuelos, abuelas, nietos, madres, padres, algún tío. La vivienda y la composición de la vivienda en los últimos 20, 30 años varió muchísimo, sobre todo en las grandes ciudades. Cada vez más gente vive sola, cada vez hay más hogares monoparentales, cada vez está más separado. Entonces, cada vez más jubilados y jubiladas viven solos y solas en realidad, y la estructura de cuidado no es tan resuelta en el hogar. Más bien se resuelve a través de las estrategias de mercado. O sea, hay que contratar una niñera, una persona que cuide, hay que acceder a un jardín. Bueno, definitivamente muchas cosas han cambiado en nuestra estructura, y los cuidados y el trabajo son dos patas, no está para nada mal tu observación, porque son dos patas de un mismo sistema de sostenimiento de nuestra vida. Pero perdón, igual que antes hacemos una mala cuenta, digo yo, por parte de nosotros como la sociedad, porque decimos ya que estamos pagando un jardín, paguémosle a nuestros viejos y que se queden en la casa. O sea, porque antes lo hacían gratis. Hagamos que no salgan a laburar y en lugar de pagar un lugar privado, paguémosle a los viejos. Bueno, sí, las estrategias familiares de cada uno pueden cambiar tal cual, claro, a lo largo de cada hogar. Sí. Candelaria, consultarte, independientemente de que el jubilado, las personas mayores hoy necesitan salir a trabajar porque necesitan generar mayores ingresos para sobrevivir, ¿está en peligro el sistema previsional argentino, considerando que, recién lo decías, está creciendo el monotributo, está creciendo el cuentapropismo, las nuevas generaciones son mucho menores, o los nacimientos, mejor dicho, que se están registrando son menores comparados con los últimos años? Bien, sí, definitivamente hay un problema de sostenimiento del sistema previsional, fundamentalmente por lo primero que vos mencionabas. Si quieren, después hacemos algún comentario sobre el tema de natalidad, pero hoy en la Argentina, la semana pasada el ministro de Economía dijo: no nos podemos dar el lujo de aumentar las jubilaciones en un país como la Argentina, ¿no? Él lo dijo en algún canal, me parece. Esta declaración surge un mes después de que salió la reforma laboral, que oficializó el Fondo de Asistencia Laboral, que quita fondos del sistema previsional para financiar o subsidiar parte de las indemnizaciones, ¿no? Por otro lado, se vienen promoviendo activamente desregulaciones laborales que facilitan la contratación por monotributo en lugar de la contratación asalariada. Miren, hay estimaciones que dicen que el aporte al sistema previsional de un monotributo, o sea, de una persona asalariada, es igual a más o menos 15 o 20 monotributistas. O sea, por cada persona que se te da de baja del sistema previsional en figura asalariada, necesitas dar de alta 15 o 20 monotributistas para equiparar los ingresos que eso significa al sistema. Y por otro lado, están constantemente tomando medidas para desfinanciar ese sistema. Por supuesto, nosotros lo venimos diciendo en el último año. Después te van a decir que no les da para aumentarle a los jubilados. Bueno, dicho y hecho. O sea, primero lo desfinancian y después dicen, no podemos aumentar los jubilados porque hay que tener las cuentas ordenadas. Está bárbaro tener las cuentas ordenadas, pero si vos buscás desfinanciar el Estado, bajando cargas impositivas, reduciendo bienes personales, reduciendo las figuras de asalariados, bueno, por supuesto que no vas a poder aumentar a jubilados y a jubiladas, más allá de que siempre hay un esquema de prioridades en el Estado, ¿no? Y eso es una definición política. Respecto a lo segundo, a la baja, bien, respecto a la segunda pregunta de la baja de natalidad, si bien eso puede implicar una crisis de acá a 20 años, hoy eso más bien no es un problema para la Argentina, para el sostenimiento del sistema previsional en Argentina, más bien lo contrario. Hoy la Argentina, y por los próximos 10 años, Argentina tiene una pirámide poblacional muy productiva, se diría. ¿Por qué? Porque tenés un bloque muy grande de gente que va de 20 a 60 años, y tenés pocos niños, que los niños también a veces son parte del sistema previsional por pensiones para infancias con discapacidad, por asignación universal por hijo. Entonces, hay pocos niños y no hay tantos adultos mayores como sí tienen ese problema ya en Europa, porque acá no tenemos todavía la esperanza de vida de Europa. Si bien, sí,
hay una alerta vinculada a que hay pocos niños, y cuando ese bloque de niños que hoy no están llenando los jardines de infantes les toque tener 25 años, vas a empezar a tener un problema en quienes sostienen el sistema previsional. Hoy la Argentina debiera tener un buen sistema previsional, un sólido sistema previsional, y debiera estar dándose estrategias para pensar cómo vas a sostener esa pirámide en 20 años. Y sin embargo, en un momento donde debiéramos tener un buen margen, no lo estamos teniendo porque está habiendo estrategias de desfinanciamiento directo de ese sistema. Muy interesante, Calendaria. Nos quedaríamos hablando con vos toda la mañana. Te queremos agradecer muchísimo por este tiempo. Muy amable. No, gracias a ustedes. Adiós. Calendaria Rueda, ella es socióloga, directora del área de trabajo del Instituto Argentino Grande. Emitieron un informe en los últimos días que habla sobre los datos en base al INDEC de cómo creció la actividad en los mayores de 66 años, que se está dando un fenómeno en los últimos 2 años, como ella bien lo decía, de búsqueda de ingresos laborales supervivenciales. Fue una producción de Grupo Linke. Recordá que podés escucharnos en 95.7 y 102.7 Resistencia. 102.7 Corrientes. A través de la web www.radionordeste.com.ar. En todas las redes. Nordeste Play OK. Podés vernos las 24 horas vía streaming en www.9link.com.ar. Gracias por escucharnos.